Un término sumamente importante para nosotros los agrónomos es el conocer qué es una fitohormona u hormona de crecimiento. Y hay que tener en claro que estas son hormonas que controlan y también dan funcionamiento a toda la planta de diferentes maneras. En el caso de las citoquininas, que son las hormonas de la división celular, las auxinas, hormonas del crecimiento, y en el caso del etileno, hormona de la maduración. Otro término que tenemos aquí en Mundo Agronómico es la parte del acolchonado, que es una técnica de poner un material, tanto material natural o material artificial, para proteger la superficie del campo, y esta nos ayuda a disminuir la evaporación del suelo, o sea, del agua del suelo. También nos ayuda a proteger nuestro cultivo de malezas. También, a pesar de todo, nos aporta un requerimiento técnico para nuestro cultivo. Tenemos además la ontogenia, que son el conjunto de cambios que experimenta un organismo desde su origen hasta su muerte. Este término también se puede aplicar fácilmente a las plantas. La alelopatía es un fenómeno biológico donde un organismo produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento y desarrollo de otros organismos. Un ejemplo de alelopatía es la planta de orégano, que repele las hormigas, mosca blanca y pulgón, así como otras plantas que inhiben el crecimiento de otras plantas. Acaricida es el pesticida que se utiliza en la agricultura para el control o eliminación de ácaros. Cuando hablamos de ácaros, hablamos de arácnidos de tamaño muy pequeño con reparación traqueal o cutánea. Muchos de estos son parásitos de otros animales y plantas, como garrapatas en animales, y el ácaro rojo en plantas son algunos de estos ejemplos. La agroecología es el estudio de un sinnúmero de procesos aplicados a los sistemas de producción agrícola. Hace gala de una visión holística, integrando ideas y métodos de varias disciplinas como lo son científica, social y económica. Rizósfera. Cuando hablamos de rizósfera nos referimos a la parte del suelo que entra en contacto directo con las zonas radiculares de las plantas. Sumamente interesante para desarrollar es transgénico. Y cuando hablamos de transgénico nos referimos a un organismo cuyo material genético ha sido modificado utilizando técnicas de ingeniería genética en conjunto con biotecnología vegetal. Nosotros dentro del mundo agronómico debemos saber una práctica muy importante, que es el aporte. Es una labor agrícola que consiste en aumentar el espesor de la rizósfera. En otras palabras, incorporar material al tronco para facilitar el buen desarrollo de la raíz. Las cárcamas son los socavones o zanjas producidos en las rocas y suelos de lugares con pendiente a causa de las avenidas de agua de lluvia. Estas se producen por la erosión hídrica y la intensificación de los surcos creados por la erosión, las cuales producen la llamada erosión remotante. Otro concepto muy importante en el mundo agronómico es el cepellón. Cuando hablamos de cepellón, hablamos de masa de tierra que se adhiere de las raíces de las plantas para luego ser transplantada. El compost es un abono natural creado a partir de la acción de bacterias, hongos y gusanos sobre los residuos orgánicos o biológicos. Los semilleros son sitios donde se siembran las semillas. Son importantes puesto que nos permiten tener controlado todo o casi todo el proceso de germinación. Además, nos da la posibilidad de tomar medidas que sean necesarias para prevenir la aparición de plagas y enfermedades en nuestras futuras plantas. Otro concepto importante en el mundo agronómico es las barreras vivas. Las barreras vivas son especies de plantas establecidas en cultivos de terrenos con pendiente, ya sea en curvas de nivel o en hileras, con la función de reducir la velocidad de escorrentía, provocan sedimentación e infiltración. Banco de germoplasma es un lugar destinado a la conservación de la diversidad genética y sus especies silvestres relacionadas. Aspejar, sinónimo de rociadas plantas, es decir, esparcir un líquido en microgotas o gotas muy finas. Cortinas rompeviento. Es una sucesión de árboles plantados en fila para prever protección contra el viento, prevenir la erosión eólica y se plantan alrededor de campos agrícolas y de fincas. Deshierve es arrancar o eliminar las malezas del campo. Cosecha. Cuando hablamos de cosecha, hablamos de la recolección de frutos, semillas o hortalizas en la época del año que están en su óptimo desarrollo, para ser aprovechado para la alimentación y la fabricación de algún producto.
es un proceso de conservación del forraje basado en la fermentación láctica del pasto que produce ácido láctico y una disminución del pH por debajo de 5. Un concepto de impacto en el mundo agronómico es la erosión de suelo. Es el desplazamiento de la capa superior, una forma de degradación de suelo. Existen 3 tipos de erosión: la hídrica, la eólica y la antropogénica. Cuando hablamos de la erosión hídrica nos referimos a la acción del agua. Cuando hablamos de la eólica nos referimos a lo que es la acción del viento. Cuando hablamos de la antropogénica nos referimos a la acción del hombre.